Estas son las entrevistas del Archivo Oral del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Hoy es jueves 18 de mayo del año 2017. Estamos en el museo en compañía de Salvador Mislé. Salvador, muchas gracias por venir a compartir tu testimonio con nosotros, por darte este tiempo de trabajar un rato en memoria del tema de los trabajadores y otros temas que vamos a conversar, especialmente sobre la rearticulación política en épocas de dictadura. Pero antes de entrar en el tema que nos convoca, quería pedirte que te presentaras tú como quieras, por favor. Vale. No, bueno, primero, gracias a ustedes por invitarme. O sea, siempre un tema que me ha interesado bastante. Bueno, mi nombre es Salvador Mislé, tengo 67 años, nací en Santa Cruz en el año 49. Posteriormente, mis padres se trasladaron a Quillota, donde viví como hasta los 17 años más o menos. Mis padres eran comerciantes de origen palestino, los dos. Mi papá y mi mamá son nacidos en Palestina, por lo tanto yo soy descendiente palestino. Posteriormente me trasladé a Santiago, el año 67 más o menos, me vine a Santiago solo, a vivir a la casa de un amigo que tenía interés en trabajar acá. Ya en ese tiempo yo trabajaba y estudiaba. Me habían echado al liceo de Quillota por malo, así que empecé a trabajar y a estudiar. Y bueno, mis orígenes obviamente son de un pequeño burgués, ¿ya? Mi familia es pequeño burguesa. Entonces, desde el punto de vista político, la influencia que yo tengo de esa época es una influencia de derecha. O sea, yo de hecho cuando tenía 16, 17 años tenía un pensamiento derechista. Escuchaba a mi papá que conversaba con sus amigos, hablaban de Jorge Alessandri, en fin, de lo bueno que él era. En fin. Y esas cosas a mí en esa época me influyeron. ¿Tus papás eran comerciantes? ¿Vienes de una Era familia de comerciante, comerciantes? claro, como prácticamente todos los árabes que llegaban acá eran comerciantes, venían sin profesión, ¿cierto? Entonces, bueno, además me imagino que por una cosa más media ancestral también hacen el comercio. Y perdón, Salvador, ¿tú tienes más hermanos? Sí, ¿Tu familia más grande? somos 4 hermanos en total, somos 2 hombres y 2 mujeres, ¿no? Están todos vivos viviendo acá en Santiago, ¿no? Y cuéntanos un poco de sobre tus orígenes políticos. Cuéntanos un poco de tu formación política, viniendo de una familia de comerciantes, más ligado a la derecha, digamos. ¿Cómo tú desarrollas un pensamiento político propio? Bueno, un poco a porrazos, ¿eh? En el sentido de que saltándome, digamos, algunas etapas que a lo mejor no tienen mucha relevancia, cuando llego a Santiago al tiempo después entro a trabajar a una fábrica. Antes había trabajado en varias otras ya, pero en esa fábrica en especial, que era una empresa textil del cordón de Macul, empecé como a ver como el tema de la injusticia, ¿ah? Sí, ya, porque vivir en provincia y trabajar no es lo mismo que estar en una fábrica, ¿cierto?, donde hay más personas. Ahí tú ves la explotación y el abuso, digamos, de forma más clara. Entonces ahí como que empecé a tomar un poco de conciencia de lo que eso significaba. Junto con eso, ¿cierto?, se dio de que algunas personas me propusieron en algún minuto para que yo fuera dirigente del sindicato, concretamente entré primero como director, ¿no?, por una persona que se fue de la empresa, entonces me propusieron a mí, ¿ya? Y salí elegido como director. Bueno, y al poco tiempo después hubieron elecciones generales y me eligieron como presidente del sindicato. Hasta ahí yo tenía una concepción, digamos, de la justicia que era un poco de sentido común nomás. O sea, si tú ves que alguien está abusando con alguna persona, tú saltas y dices, no, pues esto no es justo, esto está mal, esto hay que remediarlo, esto no puede ser así. Y como yo, paralelo a eso, estudiaba en un liceo nocturno, en Quinta Normal, en el liceo nocturno Juan Antonio Ríos, que está en la calle Mapocho. Y ahí, cierto, había mucha actividad política. Coincidió que en el curso en que yo estaba habían varias personas que eran militantes, que eran de izquierda. Bueno, y ya a esa altura, estamos hablando del año 69, 70, el clima político en Chile estaba bastante caldeado, se hablaba mucho de política, había mucha actividad.
a todo nivel, en los colegios, en las empresas. Venía la elección encima y ese ya era un tema, pero candente, ¿sí? Entonces, obviamente uno ya empieza como a banderizarse y ahí empezó, yo diría, como mi postura política de izquierda, o sea, asumirme como una persona de izquierda. Producto de lo que vivía en la fábrica, producto de las conversaciones con mis compañeros, que muchos de ellos eran militantes comunistas, y claro, también me echaron un poco el ojo en la que yo estaba, entonces me empezaron como a formar, a educar, qué sé yo, y ese fue mi empezada política, digamos. No militaba en ningún partido en todo caso, ¿no? Era como simpatizante de la Unidad Popular, ¿no? Era allendista, por definirme de alguna manera, ¿no? Y en ese proceso, Salvador, ¿qué significó para ti el triunfo de la Unidad Popular, el triunfo Allende? Bueno, una cosa apoteósica, así maravillosa. De hecho, yo lo defino, yo obviamente no viví 50 años atrás de esa época, no conozco, pero uno por lo que conocía, lo que uno conocía en la época, lo que conocía de historia para atrás, bueno, y lo que conozco ahora, digamos, yo lo definiría como tal vez como una de las etapas más fecundas de este país en todos los sentidos, ¿eh? En el sentido cultural, en el sentido político, en el sentido humano. Felizmente yo estuve en la Alameda la noche que ganó Allende, estuve ahí, justamente fui con mis compañeros de curso, me invitaron, ellos como eran militantes, me invitaron a que fuera porque el día de las elecciones incluso me tocó estar en los lugares de votación porque había que estar mirando por si había cohecho. Y después en la tarde, ¿cierto? Ya cuando se supo el triunfo a la Alameda, en fin, a gritar ahí, a celebrar el triunfo del Chicho, ¿no? Ahora, obviamente, desde el punto de vista ya político mismo, evidentemente significó un salto cualitativo en ese minuto, no solo de lo político, sino que de toda la cosa sindical, ¿eh? Fue impresionante. ¿En qué sentido eso? Bueno, primero en el sentido de que yo diría que la gente en general, los trabajadores, como que agarraron más confianza, agarraron más seguridad, digamos, de que había un régimen de que no los iba a reprimir, digamos, por sus manifestaciones, ¿ya? Por los pliegos de peticiones que se hicieran o por las posibles huelgas, como que ya no existía ese temor, ¿eh? Se suponía que las inspecciones del trabajo iban a ser más favorables, digamos, a los trabajadores, entonces la gente empezó a perder el miedo. Y con eso se desató todo. De hecho, en la fábrica que yo trabajaba no había habido nunca una huelga. Ya en ese minuto yo ya era presidente del sindicato. Y la gente hasta ahí siempre tuvo miedo, pero a partir de ese minuto la gente se desató. Entonces, ya cuando presentamos, me acuerdo, un pliego de peticiones, ya no recuerdo muy bien, digamos, si la primera toma de la fábrica la hicimos por un pliego de peticiones o por parar abusos que habían, ¿eh? Y existió la primera toma de esa fábrica, ¿ya? Todavía hay compañeros de trabajo que se recuerdan, les da risa, cuando llegó uno de los dueños, digamos, y no lo dejaron entrar. Y eso era una situación increíble, así. Nadie podía concebir que se pudiera dar una situación de ese tipo. ¿Cómo se llamaba esa fábrica? Textil Bromac. Era una fábrica chica, pueden haber sido unos 100 trabajadores. Y era mediana, claro, era mediana, no había más de 100 trabajadores, ¿eh? Eso era una empresa un poco todavía con la mentalidad feudal tanto de los patrones, un poco la gente que trabajaba. A diferencia, digamos, de las empresas más grandes que hay en el sector, había muchas que evidentemente los trabajadores tenían como otro concepto de la cosa política y la cosa sindical, eran como más combativos, ¿eh? No había esa cosa tan feudal todavía en el manejo de la empresa. ¿Y qué representó esas primeras acciones, digamos, más organizadas al interior de la empresa en esa época? O sea, es decir, eso, digamos que la empresa hasta ese momento nunca había sido tomada. ¿Qué significó ese hito para los trabajadores de esa
También significó un salto cualitativo en la gente, porque la gente ya no tenía miedo de hablar, y obviamente también se empezó a dar la cosa política, ¿ya? Mucha gente ya empezó a hablar de política, muchos empezaron a militar. Ahora, obviamente todos los partidos estaban un poco como pendientes de los sectores de trabajo, entonces iban para allá y trataban de captar militantes. Entonces había un ambiente muy politizado, ¿eh? Que obviamente que también eso después hizo crisis, porque no todos los trabajadores eran de izquierda, ¿eh? Sino que había muchos que eran demócratas cristianos. Yo diría dentro de los trabajadores la mayoría eran de izquierda, pero había un sector importante que eran demócratas cristianos. Entonces también a medida que fue pasando el tiempo, se fueron agudizando las cosas, se empezaron a manifestar, digamos, esas contradicciones entre los trabajadores. Felizmente, digamos, mientras yo estuve ahí como presidente, traté siempre de que existiera por sobre todo la unidad como trabajadores, digamos, independientemente de las posturas políticas que tenía cada persona. ¿Y tú, Salvador, en algún momento ya te pusiste a militar en algún partido? No, nunca milité. Yo, tal vez todavía por un poco prejuicios que me quedaban, no quería militar en el Partido Comunista. Entonces era como simpatizante del Partido Socialista. Y traté de militar, fui un par de veces pues yo iba continuamente a la CUT, y ahí había un dirigente que era socialista y le dije quiero militar, pero el tipo era muy burócrata y siempre como que me chuteó mañana, pasado, al final vino el golpe y no fui nunca militante. Después del golpe sí entré a militar cuando me contacté con algunas personas y estuve un tiempo militando ahí. Cuéntanos entonces, ¿cómo fue la experiencia de la organización de los cordones? ¿Cómo se gestó? Más bien nos interesa como rescatar tu visión personal de cómo lo viviste, la organización de los cordones industriales. Bueno, los cordones, desde mi punto de vista, nacen así, ya por lo menos son visibles, cuando fue el paro de octubre de los camioneros, octubre del 72 creo que fue, ¿ya? O 71, no recuerdo bien, no, 72. No, ahí me pierdo un poco, 71, 72, ya no me acuerdo muy bien, pero surge, cierto, como la necesidad de empezar los trabajadores a organizarse en forma sectorial para enfrentar el paro. Nosotros concretamente nos tomamos la empresa para que no la tomaran los fascistas, porque los fachos estaban también en esa época tomándose las empresas para paralizarlas, para ayudar un poco al caos que se tenía que generar para que se pudiera posibilitar el golpe. Entre paréntesis, un poco lo que está pasando en Venezuela ahora. Bueno, y ahí, digamos, yo diría ayudado por partidos políticos. Yo identifico fundamentalmente al MIR, ¿ya? En esa organización ellos tenían mucha presencia en el cordón Macul. Y en ese tiempo nos juntábamos en la sede de una empresa que se llamaba Remarritic, que era una empresa eléctrica, que fabricaban cosas de loza, en fin, todos estos portalámparas de loza que se usaban antiguamente los fabricaban ahí, tenían la fábrica en Macul. Y ahí se hacían las reuniones. ¿Ya? Y bueno, llegaban personas dirigentes sindicales prácticamente de todas las empresas que estaban ahí cercanas. Frente a nosotros estaba Cores, por ejemplo, que es una empresa que estaba intervenida. No me parece que Cores no estaba entre el proyecto inicial de las 91 empresas que se tenían que estatizar, pero producto de lo que empezaron a hacer los patrones en esa época, ¿cierto? Empezaron a tratar de sabotear. Los trabajadores, como estaban alerta frente a eso, se tomaban las empresas, en este caso Cores, ¿cierto? Se la tomaron y pasó a estar intervenida. Entonces, esa empresa estaba intervenida y tenían una buena participación. También habían dirigentes sindicales ahí con bastante conciencia. Después había al frente, había otra fábrica que era una fábrica de medias, en fin, por ahí cerca estaba Tricot, Rema misma y varias otras empresas, estaba la Textil Sudamericana que también era grande. Y bueno, y ahí, cierto, en esas reuniones se conversaba la forma de enfrentar el tema del paro, ¿no? Hay muchos compañeros que ahí relatan en el libro que hizo la Anita,
el tema del intercambio que había, ¿cierto? Porque se producía como una especie de trueque entre las empresas que producían alimentos, que producían otros tipos de bienes, por toda esta cosa del saboteo, de la escasez que había, entonces se producía un intercambio, una especie de trueque entre las empresas. A mí no me tocó eso, porque la empresa que yo trabajaba era textil, era una empresa que hacían bordados, eran cuestiones como media, un poco lujosas, digamos, ya eran muy suntuarias, entonces no tuvimos esa experiencia. Pero eso yo diría que esa es la génesis de los cordones industriales, que los trabajadores ven la necesidad de organizarse porque ya se veía venir, digamos, que la derecha estaba con intenciones de promover el golpe de Estado, ¿cierto?, con la ayuda extranjera y todo lo que sabemos lo demás, digamos. Entonces, la idea era proteger las fuentes de trabajo y organizarse frente a esas embestidas, ¿no? ¿Y cómo eran un poco las discusiones que se generaban ahí? Digamos, había un poco en esta idea de que digamos que era muy atingente también digamos, al programa de la Unidad Popular, de crear, digamos, poder en los trabajadores, por lo menos lo que se decía ahí, o sea, de crear poder popular, digamos. ¿Cómo eran, digamos, las discusiones políticas que se generaban en las asambleas, quizás de los cordones? Bueno, ahí era un crisol de cosas en realidad, porque ahí se batían todas las posturas, ¿cierto? Porque ya cuando se vio que la crisis se empezó a agudizar, ¿cierto?, había sectores políticos y trabajadores que también planteaban que había que acelerar el paso, que había que tomarse todas las empresas para pasarla al área social. Y bueno, dentro de esa prédica estaba un poco el MIR, ¿cierto?, que pedía que se agudizaran más las contradicciones. Habían otros sectores que eran como, digamos, más moderados, que estaban un poco más con la postura del gobierno, ¿cierto?, que había que ir afianzando para seguir avanzando. Y también estaban trabajadores, ¿cierto?, que estaban absolutamente opuestos a todo lo que se estaba generando. No era muy sencillo, digamos, que alguna persona pudiera entender que una fábrica podía ser administrada por los trabajadores. O sea, eso era muy inconcebible, sino un poco por toda esa mentalidad que les comentaba al principio feudal era impensable. O sea. Entonces, dentro de esa gama se daban prácticamente todas las discusiones. Ahora, en los cordones en sí, yo diría que primaba más la postura de agudizar las contradicciones, o sea, tomarse las empresas y llevar las cosas más allá o mucho más allá de lo que realmente el programa habría planteado. Es decir, la posición que prevalecía, la posición mayoritaria dentro de los cordones era esa. Claro, era una postura mucho más avanzada, porque había mucha presencia del MIR ahí. Había mucha presencia del MIR. Ahora, yo personalmente tuve mis discrepancias y todavía creo que tengo discrepancias al respecto, ¿cierto? Porque yo tomaba como ejemplo la misma empresa donde yo trabajaba y me imaginaba que si nosotros nos tomábamos esa empresa y tratábamos de administrarla nosotros, le íbamos a provocar un problema al gobierno, porque ninguno de nosotros tenía la capacidad de administrar esa empresa. Y el gobierno, ¿de dónde iba a sacar un interventor que supiera? El técnico que había, que era alemán, eran unas máquinas en ese tiempo muy avanzadas, eran unas máquinas muy especiales que hacían bordados, tenían 14 metros de largo y tenían miles de agujas que estaban constantemente produciendo las piezas que se bordaban. Y era una tecnología muy compleja. El técnico era alemán y era facho. ¿Ya? El ayudante que trabajaba con él, que era chileno, era bien amarillento el tipo, entonces tampoco se hubiese podido contar con él. Entonces yo imaginaba que al final, si nosotros decíamos ya, tomamos la empresa y manejémosla nosotros, hubiera sido un fracaso, no hubiera sido bueno. Entonces, desde ese punto de vista yo no estaba de acuerdo con esa postura, digamos, tan de avanzada, fíjate. Es decir, que la empresa donde trabajaste tú siempre se mantuvo, digamos, en una, digamos, no... Siempre hubo participación de la gente que estaba ahí, o sea, no es que ustedes se la hayan tomado totalmente. No, la tomábamos por cosas puntuales.
Cuando fue el paro de los camioneros, nos tomamos la empresa y nos atrincheramos en ella, nos quedábamos ahí a dormir para protegerla, para que no fueran a retomársela, digamos, a tomársela, para paralizarla. Y las otras tomas eran por peticiones concretas, digamos, de pliego de peticiones, o por situaciones de abuso, qué sé yo, de extorsión que de repente tenían los jefes, los patrones, entonces nosotros les parábamos el carro tomándonos la empresa, ¿no? Pero no, por lo menos mientras estuve, yo nunca estuve en la intención de tratar de estatizarlo, era una empresa muy chica además, ¿no? ¿Y cuántos trabajadores habían ahí? Yo creo que éramos, en ese tiempo yo creo que éramos alrededor de 120 más o menos. ¿Y tú hasta qué momento fuiste el presidente de ese sindicato? Hasta enero del 73 me retiré. Creo que felizmente, o sea, no sé qué hubiera pasado conmigo ahí. ¿Pero seguiste trabajando ahí? Claro, seguí en contacto, porque en ese tiempo existían los CUP, que eran los Comités de Unidad Popular, entonces políticamente seguí ligado a ellos. Iba a reuniones y estaba al tanto de todo. O sea, de hecho, cuando una de las medidas que teníamos en el Comité de Unidad Popular era que en caso de golpe había que ir y tomarse la empresa. Y el día del golpe, yo en ese tiempo estaba trabajando por cuenta propia con un amigo en Carrascal, y el día del golpe me fui a la llama Cool, a la fábrica, porque había que tomársela. No, cuando llegué allá no había nadie, se habían ido todos. Al frente, la empresa que estaba al frente, que era Cores, ahí había gente y ahí me quedé, digamos, hasta el día jueves, que levantaron el toque de queda. Ahora, bueno, es tema de otro análisis, porque la gente no se quedó, en fin, un poco duro eso, pero también tiene su explicación. ¿Y el sindicato, digamos, la posterior directiva tenía una posición parecida a la tuya? ¿La directiva que asume después de que estuviste tú? Sí. O sea, bueno, de hecho ahí se dan cosas curiosas. La persona que quedó presidente del sindicato era un compañero que era del MIR, y era súper puntual, así, lo quería todo al tiro. Entonces él está en la postura de tomarse la empresa para pasarla, para estatizarla, para intervenirla. Y me acuerdo que en mayo, más o menos, abril, mayo del 73, el dueño de la empresa me mandó llamar, que quería conversar conmigo. Yo fui a conversar con él y me dijo: mira, tengo entendido que el presidente del sindicato, no voy a dar nombre porque no corresponde el nombre mío, ningún problema, quiere tomarse la empresa para pasarla para que la estaticen. Entonces me dijo: quiero que tú me ayudes. A mí me sorprendió mucho que él me haya llamado para eso. Yo me fui, el tipo fue muy mala onda, fue chacal, así, fue muy penca. Él directamente no, pero sacaba las castañas con las manos del gato, digamos. Tenía un empleado, ¿cierto?, que era como el Paco del, digamos, era el que apaleaba, era el que hacía el papel de malo. Entonces yo, como era muy transparente, siempre fui muy transparente con él, le dije que en realidad yo no estaba en condiciones de ayudarlo en nada, y que mi postura era que la empresa no había que tomársela, digamos, que no había que pasarla al área de propiedad social ni intervenirla, y que si eso lo consideraba mi ayuda, bueno, que lo tomara como tal, ¿no? El tipo parece que quedó relativamente tranquilo con eso, ¿no? Es como una curiosidad, digamos, ¿sí? Porque fuimos enemigos, y el tipo me llamó. Bueno, años después, cuando ya era el golpe, di muchos votos tratando de buscar trabajo, obviamente no encontraba, seguramente porque tenía muy malos antecedentes, no sé. Entonces una vez se me ocurrió ir a la fábrica a conversar con él, a pedirle la mano de vuelta. Entré, hablé con el jefe personal y le dije: mire, quiero que le diga al señor si, por favor, si me puede dar una recomendación, porque estoy buscando trabajo. El jefe de personal entró y salió después, era bien nervioso el tipo, así me dijo: mire, sabe que el patrón me dijo que en qué términos le podía redactar una recomendación a usted. ¿Sí? Así que hasta ahí llegó. Era para comprobar nomás, digamos, que cuánto me estaba pesando el tema.
Ahora, Salvador, me gustaría que nos contara un poco cómo eran las instancias de coordinación del cordón. O sea, el cordón Macul, digamos, estaba conformado por estas empresas, pero a su vez había otra instancia que se coordinaba con otros cordones industriales de otras zonas, ¿no? Porque, digamos, había como una organización territorial, si se puede decir Sí. de cierta forma, pero estas organizaciones territoriales, ¿cómo se organizaban, digamos, interterritorialmente? Desconozco, pero como impresión mía me da la impresión que no existía esa coordinación, ¿eh? A lo mejor si había algún embrión de organización en ese sentido, pero no era conocido, por lo menos yo no lo conocía, ¿no? Más bien las cosas yo diría que funcionaban un poco con mucha anarquía en ese sentido, ¿eh? Y tal vez cada cordón tenía una postura de acuerdo a los dirigentes que habían allí, digamos. Ahora, claro, el cordón Macul era un cordón, entre otras cosas, muy chico, porque ahí no habían empresas de envergadura. Ya, a diferencia, por ejemplo, del cordón Cerrillo, que era un cordón poderosísimo, el cordón Vicuña Maquena, porque habían empresas gigantes ahí, eran empresas grandes. Era la empresa donde está Yaruro, está Sumar, por ejemplo, o las empresas en Cerrillo, que eran todas grandes empresas, eran cordones que tenían otro peso, pero en el caso nuestro no era un cordón muy grande. Pero como te digo, no tengo conocimiento de que haya habido alguna coordinación. Más bien yo diría que las cosas funcionaban un poco así como casi por suposiciones y rumores, muchas cosas. Y de hecho el día del golpe, cuando yo me fui al cordón, era porque se suponía, porque alguien había dicho, fundamentalmente diría yo de algunos militantes comunistas, que no nos preocupáramos porque era un tema de preocupación en ese minuto. Bueno, ¿qué vamos a hacer si hay un golpe? Todos pensábamos que había que defender al gobierno y que había que defenderlo con las armas, ¿eh? Entonces las posturas así que venían como más del sector oficial eran no se preocupen porque entre la CUT y los sectores leales de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Vamos a defender y también van a llegar armas en un minuto adecuado, van a llegar las armas a la empresa. Y yo un poco con esa consigna me fui hasta Textil, ¿ya? Y bueno, se habían ido todos, me pasé al frente y los que estaban ahí se quedaron varias personas y los que estaban al frente estaban en la misma parada, digamos, esperando que llegaran las armas para defender al compañero presidente. Y no llegó nada. Es decir, ahí en la empresa donde trabajabas, tú nunca llegaron armas, ¿no? No, nunca, y en ninguna, o sea, que yo sepa, en ninguna empresa del sector había nada. Y eso de la empresa que da al frente era una empresa que estaba intervenida y que por lo tanto tal vez por canales más directos podría haber llegado algún tipo de ayuda en ese sentido, pero no había nada, ¿no? Eso fue fatal entre otras cosas. O sea, nosotros donde nos quedamos ahí en la Cores, tuvimos mucha suerte porque a los pies de esa empresa había un retén de pacos. Y nosotros veíamos cuando los pacos andaban en la calle con los fusiles, con los ojos desorbitados, disparando para todos lados, no sé a quién. Y a nosotros no nos pasó nada, no sé por qué. Si existe la buena estrella y la buena suerte, nosotros la tuvimos. Porque levantaron el toque de queda el día jueves, al mediodía. Y ahí nosotros nos fuimos de ese lugar. Y el día viernes llegaron los pacos con tanquetas, echaron la puerta abajo y la allanaron, pero ya no había nadie, ¿no? Parece que alguien les dijo que había gente ahí, que tenían armas, una cosa así. Pero si los tipos llegan un día antes, 2 días antes, no sé, hubiera pasado lo que pasó en tantas partes, que murió mucha gente inútilmente, digamos, inútilmente por irresponsabilidad de otros dirigentes, ¿cierto?, que dijeron que iban a llegar armas y que no llegaron, en fin, o sea, eso. Y tú después, indagando un poco, supiste supiste por qué en la textil no había nadie cuando llegaste, ¿no? ¿Qué había sucedido? ¿De qué te perdiste ahí en el momento en que no estabas ahí, antes de tu llegada? Conversando con las personas posteriormente, las personas tenían mucho miedo. Fue susto, todas las personas estaban muy asustadas, se fueron todos, digamos,
sin lugar a dudas, digamos, de que había que irse, tenían mucho miedo. Esa fue una experiencia más o menos dura, más o menos fuerte, porque uno como que en esa época se dejaba llevar por la vorágine de lo que existía, ¿cierto? Que era increíble, era impresionante. No sé si ustedes han visto, lo tienen que haber visto obviamente, el documental de Patricio Guzmán, ¿cierto? La batalla por Chile, y cuando entrevistan a la gente, cuando entrevistan a los trabajadores, uno queda perplejo, queda admirado de la postura que tenía la gente, la claridad que tenía la gente. Entonces, frente a toda esa cosa, uno se imaginaba que si llegaba a pasar algo, íbamos a estar todos como tablas en las empresas, que iban a llegar las armas y que íbamos a ser capaces de revertir cualquier cosa que pasara. Pero claro, no fue así. Pues digamos, si tratara de entenderlo ahora, yo diría que era como un niño que estaba aprendiendo a caminar. Entonces, si un niño que está aprendiendo a caminar se cae la primera vez, no le van a seguir dando ganas de seguir caminando, se va a asustar. Pero en la medida que el niño crezca, ya cuando esté más seguro de sí mismo, se va a largar a caminar y aunque se caiga una vez va a seguir insistiendo. Entonces yo creo que el problema era ese, era que no había, la gente, los trabajadores todavía no tenían absolutamente internalizado el proceso que se estaba viviendo. Entonces se daba eso, que mucha gente estaba con el sistema, estaba con el gobierno, estaban con la Unidad Popular, querían que se hicieran cambios y se hablaba, se decía, pero no está suficientemente internalizado como para decir, ya, pues aquí me la juego, aquí me quedo, ¿cierto? Aunque esto a lo mejor me pueda costar el pellejo, ¿te fijáis? ¿Y qué sucede una vez que ya te retiras de la otra empresa donde tú llegaste? Bueno, tuvieron ahí 3 días, digamos, ¿no? Sí. Y después que te vas, ¿qué sucede ahí? Bueno, ese día me junté con un compañero que era justamente el que era dirigente de la empresa de la textil, digamos, porque éramos bien amigos, éramos bien yuntas. Entonces, él militaba en el MIR, yo hasta ahí no militaba. Entonces, siempre un poco especulando, haciendo casi política ficción, nos imaginábamos cómo podía ser un golpe de Estado, qué podía pasar, qué deberíamos hacer. Y nos habíamos comprometido que si había un golpe, digamos, íbamos a hacer cosas, ¿no? Él en ese entonces vivía con su compañera en la población Pablo Neruda, creo que se llamaba, o Patria Nueva, que está Recoleta para arriba, que ahora es la Pincoya. Entonces nos juntamos ese mismo día que yo salí, me fui a la casa de sus papás que vivían en la población Rosita Renara, ahí cerca de Macul, y nos fuimos, pues no había locomoción, no había nada con su compañera, y nos largamos a caminar hasta que llegamos allá, porque supuestamente él había escuchado que había un foco de resistencia. Llegamos allá, obviamente no había nada. Y ahí me acuerdo que le ayudé a él, hicimos un hoyo y enterramos algunas cosas, discos, libros que él tenía, y después nos fuimos a la casa de los padres de la compañera de él, que vivían en lo que hoy día sería Pudahuel, Mapocho, por esos sectores, porque supuestamente ahí también podría haber algo. Llegamos allá y obviamente tampoco había nada. Y al día siguiente recién llegué a mi casa, digamos. Yo vivía en el barrio Estación Central. Bueno. Y ahí yo creo que después viene como todo un cuestionamiento, así una reflexión de eso, qué es lo que sentías, digamos, había una desazón, Claro, una desazón tremenda, una frustración tremenda y una pena enorme, o sea, es una situación así muy triste, como había terminado todo, digamos, en relación a las expectativas que uno tenía de lo que podría pasar frente a una situación de ese tipo. O sea, a uno no se le cruzaba por la mente, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas chilenas pudieran bombardear La Moneda, el Palacio Gobierno, que no se había visto nunca eso, por lo menos hasta ahí creo que nunca se había dado, no sé, por lo menos en América nunca había existido un golpe de Estado que hubiera sido tan cruento como eso.
Así que era, bueno, después cuando uno ya pasaron los meses, después cuando vuelvo a la universidad, porque ahí todavía estaba en la universidad técnica, otra experiencia también terrible, así muy dura. Pero claro, frustración, yo en mi casa hice un hoyo gigante también, y enterré todas las cosas que tenía, las envolví con un plástico y las fui arrastrando durante años. Algunas después se echaron a perder con la humedad, las boté, y otras todavía las tengo ahí guardadas. ¿Qué tipo de materiales hay ahí? Bueno, eran fundamentalmente libros y discos. Tenía diarios que había guardado también, comprar el diario Puro Chile, y tenía así un cerro de diarios de Puros Chile. Pero esos, como absorbían mucha humedad, los tuve que botar después porque se pudrieron. Pero las otras cosas las logré guardar. Ahora tú, bueno, nos contabas ahí recién que también trabajabas y estudiabas, estabas en la Universidad Técnica del Estado. En la Universidad Técnica, sí. ¿Qué entraste a estudiar ahí? Entré a estudiar Ingeniería y Ejecución Eléctrica. Un curso vespertino, todos eran trabajadores, o sea, la mayoría era... Esa es una experiencia increíble, que yo creo que merece como un estudio, un análisis absolutamente aparte. Si alguien pudiera interceder en lo que es la actual USACH para tratar de rescatar documentos y cosas de la época, sería fantástico. Pero era increíble, o sea, como uno lo ve ahora, era como una cosa de sueño y ver tanta gente, y bueno, obviamente la cosa política era absolutamente candente. La discusión política, el tema político era tremendo. ¿Y en qué año entraste a estudiar? El 71. Y eso, cuéntanos un poco, ese era un programa impulsado por el gobierno de la Unión Popular como para que los trabajadores pudieran, digamos, tener acceso a la universidad, ¿no? Correcto. O sea, de hecho, todos los alumnos que habían eran todos trabajadores y de edad ya. O sea, bueno, yo en ese tiempo de haber tenido 26, 27 años, y yo era como joven dentro de la gente que había gente bastante más de edad, y todos de distintos tipos de empresas. Y fue una experiencia muy rica en el sentido que primero que adecuaron los planes. Por ejemplo, en ese tiempo la Ingeniería y Ejecución Eléctrica creo que duraba 4 años la carrera normal, y en el caso de los vespertinos duraba 6 años. Después, a todos los que ingresábamos nos inventaron un nivel de matemática especialmente. En ese tiempo había un nivel de matemática 101, después uno pasaba al nivel 102, después 201, 202, ¿cierto? Pero nos inventaron un nivel 100 para poder nivelarnos, porque la mayoría de gente era que había estudiado hace muchos años y que ya no se acordaba de matemáticas un poquito más avanzadas, u otros que habíamos salido del liceo nocturno y que íbamos con base no muy buena. Entonces nos hicieron un nivel 100 donde nos pusieron al día en la cosa matemática. O sea, yo en ese nivel aprendí más matemática que en toda mi vida, digamos, ¿no? Y habían profesores muy buenos, excelentes, unos profesores extraordinarios, y todos además jugados con lo que se estaba dando. Y este era un programa que era impulsado desde la CUT, con la Universidad Técnica del Estado y con las empresas, ¿no? No, con las empresas estatales sí. Ah, Con las empresas estatales sí, porque había un convenio, yo entré por el convenio CUT-UT, pero habían otros que entraban, por ejemplo, que me acuerdo, así con el convenio CUT Servicio Impuesto Interno. En el caso mío, la puntuación, digamos, el puntaje que yo obtuve me lo dieron por el promedio que yo tenía de la enseñanza media, eso daba puntaje, y si mal no recuerdo, por la antigüedad que tenía como trabajador. ¿Ya? Y eso me dio un puntaje determinado que me permitió entrar a estudiar Ingeniería y Ejecución Eléctrica. Y bueno, ahí esa universidad fue tremendamente reprimida en la época, bueno, en el momento del golpe. Tú, cuando ya empiezas a conectarte con tus compañeros, ¿qué es lo que descubres ahí, digamos? ¿Qué es lo que sucede cuando ya, digamos, vuelves ahí a la universidad, y qué es lo que había sucedido con tus compañeros, con la gente que conocías? Bueno, o sea, lo primero, una impresión muy fuerte. Yo fui antes de que se reiniciaran las clases, porque las clases las tuvieron suspendidas, si mal no recuerdo, hasta noviembre del 73. Pero yo fui primero a ver, y una impresión tremenda, ver la casa central de la universidad, que la habían
la habían cañoneado, digamos, la habían bombardeado con tanques. Esa era la parte más nueva que había de la universidad, era como muy bonita, digamos, porque el resto de la universidad no era como la que hay ahora, tan grande, digamos. El resto de la universidad era prácticamente la Escuela de Arte y Oficio, o sea que era la parte más vieja de la universidad, que estaba más hacia Ecuador. Y esa estructura era la parte más nueva, era con ventanales grandes y tenía unos forados así, digamos, estaba toda ametrallada. Y eso nomás, uno no podía entrar a la universidad. Pero después por personas, un compañero que trabajaba ahí, supe, ¿cierto?, que habían muertos adentro, habían personas que quedaron ahí por un par de días, ropa tirada por todos lados, en fin, todo un caos, digamos, dentro de la universidad. Murió mucha gente ahí. No, de ahí salió Víctor Jara, ¿cierto?, que ese día era el Chicho iba a dar un discurso ahí para el tema de llamar a un plebiscito. Y bueno, y posteriormente, ya cuando entramos a clase propiamente tal, la impresión fue también muy fuerte, porque, como les contaba antes, la universidad era un bullidero de democracia, digamos. Uno entraba, salía cuando quería, hacía lo que quería, todo el mundo conversaba, todo el mundo discutía, los profesores, ¿cierto?, no tenían ningún reparo en que la gente se discutiera en sus clases, en fin. Y me acuerdo el primer día que llegué a clase, había milicos en la puerta, milicos con el fusil, con la bayoneta calada ahí, y nos pedían el carnet de identidad para entrar. Esa ya fue como la primera impresión, o sea, después de haber estado en una universidad que tenía esas características democráticas, llegar a una universidad donde hay milicos que te están recibiendo en la puerta y te hacían entrar de a uno, eso ya hay la moral para abajo. Después, lo segundo es ver que todos los profesores, o la mayoría de los profesores que teníamos ya no estaban. No sé si yo creo que los tienen que haber echado, muchos no volvieron, otros habrán sido detenidos. Entonces la calidad de las clases se notó al tiro, bajó inmediatamente. Y después lo otro era que los milicos se paseaban dentro de la universidad, entonces si veían un grupo de 2 o 3 personas, se acercaban, te ponían el cañón del fusil en las costillas, ya disuélvanse, no pueden haber grupo. Eso fue así, muy doloroso, digamos, muy tremendo. ¿Y tú pudiste terminar tus estudios ahí? No, yo creo que nadie terminó. Una, porque la situación, digamos, psicológica en la que uno quedó, con tener que seguir estudiando, con la presión que significaba. Yo en lo personal, por lo menos, no tenía trabajo, pasaba cesante. Y el problema de la plata en la universidad no era en realidad porque no cobraban, ¿no? La universidad era gratis. Lo único que uno pagaba era una matrícula que tal vez al equivalente de hoy día pueden ser unas 100 lucas, me imagino yo, pero que si uno no tenía la plata para pagarla, ibas a hablar con la visitadora respectiva y le decía, sabes que no tengo plata, ya páguelo el próximo semestre, y así uno podía arrastrar 2 o 3 semestres y podía tomar ramos nuevamente, ¿te fijáis? No era una condición, digamos, el tema del dinero. Pero sí, la presión que había de ver la universidad necesitar una presión muy fuerte, el hecho de no tener trabajo también. Y después ya los tipos, yo creo que emplearon un poco de diplomacia, si no quisieron echarnos, porque ellos sabían lo que significaban los alumnos trabajadores que habían ahí, empezaron a obligarnos a tomar ramos en el día. ¿Ya? La gente, la mayoría eran trabajadores, aunque uno estuviera cesante, yo no podía ir en la mañana a tomar un ramo, ¿cierto?, a hacer una clase, porque o tenía que trabajar o buscar trabajo, arreglármelas de alguna manera. Entonces así nos empezaron a presionar, a apretar, y hasta que yo el año 75 tiré la esponja. Dije, ya no sigo, o sea, me mentalicé psicológicamente para aceptar esa situación y no fui más. Y que yo sepa, por lo menos, no tengo conocimiento de prácticamente ningún alumno que haya egresado. Y, digamos, en tema de trabajo, ¿qué hiciste? ¿Qué pudiste hacer después del golpe? Bueno, o sea, para solventarte, para sobrevivir. Sí, bueno, que a esa altura ya tenía 2 hijos, ya tenía uno, después tuve otro hijo, entonces la situación fue dura, digamos, fue muy difícil, muy difícil. Yo nunca había pasado una necesidad de ese tipo, digamos, así era muy grave.
bueno, ya perdí la cuenta de la cantidad de cosas que trabajé. Pues trabajé en una fábrica de radio, en una fábrica de transformadores, en una empresa de instalaciones eléctricas, de vendedor de libros, de vendedor de bolsas plásticas. Después de varios años entré a trabajar a una empresa de aseo industrial, que en ese tiempo era muy grande, y ahí como que me asenté un poco. Pero también después me despidieron, estamos hablando del año 76, 77, y empecé a tomar contacto a conversar, digamos, con mis compañeros de trabajo. Empezamos a ver la posibilidad de constituir un sindicato. En ese tiempo en ninguna empresa se hacían sindicatos, o sea, pues, te pillaban, te echaban al tiro. Aparte que era peligroso políticamente también, yo ya estaba trabajando políticamente, haciendo cosas, entonces era sumamente peligroso, pero uno en ese tiempo como que aprendió a tener códigos para relacionarse con las personas. Eran códigos así invisibles, ¿eh? Entonces, con esos códigos uno se empezaba a relacionar y a conocer las personas y saber más o menos qué pensaban, si eran más o menos del lado tuyo, ¿no? Entonces, así lentamente se empezó como a tratar de tejer algo, de hacer un sindicato, pero lamentablemente algo pasó, algo falló, alguna persona se nos filtró, no sé, y supieron los dueños, digamos, de la empresa y a mí me despidieron. Al poco tiempo después me despidieron. Así que hasta ahí llegó, y de ahí después ya para adelante empezar a ver formas de trabajar en forma independiente, porque ya había dado mucho bote, ya sabía que no me iba a ser muy difícil conseguir un trabajo estable, y empecé a trabajar por cuenta propia. Salvador, quería preguntarte una cosa que nada que ver, pero que me acordé. Tu familia de origen todavía seguían en Quillota, ¿no? No, ellos ya se habían venido. Yo estuve un año aquí, después se vino toda mi familia. Ah, perfecto. Que ahí en Quillota también hay una experiencia precisamente con la empresa de textil de ahí, ¿no? Rayón Said. La Rayón Said. Que ahí también hubo, digamos, una experiencia interesante de los trabajadores, o sea, sí. con una alta también intervención del MIRA y en la empresa. Sí. Pero bueno, esa es otra historia. Que de hecho el cura que detenido desaparecido tenía que ver con eso, Gidó creo que es el apellido de él. Antonio Gidó, sí. Claro, Antonio Gidó. Claro. Salvador, lo que quería preguntarte era por el tema que habíamos conversado un poco. Cuéntanos un poco sobre tu conexión política en posterior al golpe de Estado, de cómo empiezas a conectarte, qué labores empiezas a realizar. Bueno, yo estaba desesperado por hacer algo. La frustración era tan grande que uno tenía la seguridad de que había que hacer algo. Con el paso del tiempo hay que reconocer que uno tampoco tenía plena conciencia de la gravedad de lo que había ocurrido, digamos, de lo peligroso que era, lo brutal que era la dictadura. Uno no tenía conciencia, como por inercia uno seguía como funcionando, como que estábamos todavía en el gobierno de la Unidad Popular. Entonces yo a la semana después del golpe, en el lugar que estaba trabajando, teníamos un taller de mueblería con un amigo, hacía poco que había conocido a una niña que era de izquierda, un poquito antes del golpe. Entonces la abordé y le dije, oye, esta cosa tenemos que hacer algo, en fin, ¿cómo nos vamos a quedar de brazos cruzados? Como yo no tenía militancia, ¿cierto? No tenía ningún nexo con quién hacer algo. Y mi amigo que militaba en el MIR quedó absolutamente quedó absolutamente desconectado. No tenía idea de qué hacer tampoco. Entonces esta amiga me dijo, mira, anda a la tarde a mi casa porque vivía relativamente cerca para que conversemos. Entonces ahí me conectó con un grupo de personas que venían ellos ya militando de antes, ¿cierto? Ellos eran militantes del PCR, el Partido Comunista Revolucionario, ¿ya? Yo obviamente al principio no sabía eso. Entonces me dijeron que había gente que se estaba organizando, que estaban tratando de crear como una especie de frente amplio, no como el de hoy día, es distinto, de tal manera de empezar a hacer acciones de resistencia, ¿ya? Yo ahí no tenía muy claro, digamos,
si era un grupo que tenía armas, y porque hasta yo estaba convencido que la cosa tenía que ser por las armas, digamos, que había que tomar las armas y empezar a enfrentarse con la dictadura. Porque entre otras cosas, digamos, había tal nivel de especulación que uno no sabía todavía qué pasaba con el resto, con las Fuerzas Armadas. Uno todavía un poco se creía el cuento de que habían militares que eran constitucionalistas, que estaban como por ahí calladitos, esperando, qué sé yo, que hubiera alguna situación para revertir lo que había sucedido. Entonces uno estaba en función de eso. Pero bueno, la cosa es que ya después me fueron un poco clarificando que la cosa como que no era así, pero que había que empezar a hacer pequeñas acciones, fundamentalmente de propaganda. Y ahí entonces empecé como a incorporarme con ellos, empezamos a trabajar. Me acuerdo que como en octubre del 73 hicimos un rallado en Quinta Normal con aceite quemado, ¿no? Porque todo el mundo era pobre, no existían los sprays, ni tampoco uno tenía lucas para comprar pintura y brocha, entonces con aceite quemado hicimos en un muro blanco un rayado y pusimos no a la Junta, ¿eh? Y eso era una cosa así, pero en ese minuto impresionante hacer eso, porque todo el mundo tenía mucho miedo, nadie se atrevía a hacer nada. Lamentablemente no existían las cámaras digitales para irle sacar una foto, para hacer una filmación de esa cuestión. Y bueno, y después seguimos haciendo continuamente y no paramos nunca de hacer acciones de propaganda. Hacíamos volantes, los hacíamos con planígrafo y salíamos las noches a tirarlos. Después empezamos a imprimir algunos documentos, algunas revistas. Y bueno, y ahí estuve trabajando muchos años con ellos. Posteriormente, después milité en el Partido Comunista Revolucionario, de militante, digamos. Ahí ya esa fue mi conexión con la militancia recién. Y digamos, ¿cómo era, qué medidas de seguridad uno tenía que tener cuando estaba en ese tipo de actividades? Bueno, ahí las aprendí también. Ahí recién aprendí que existían, porque este grupo yo ya como de antes, digamos, estaban un poco más preparados para una eventual situación de clandestinidad. Entonces ellos ya se manejaban con algunas normas de seguridad, con el uso de las chapas, con el uso de no saber cosas, en fin, con la compartimentación, digamos. Bueno, fundamentalmente era eso, la compartimentación, el hecho de no saber quién era la otra persona, de no saber los nombres, de la puntualidad en las llegadas a los puntos en que uno se juntaba, la rapidez de las acciones que hacíamos. Por ejemplo, me acuerdo que una vez, esto también fue el mismo año 73, tiene que haber sido noviembre, una cosa así, decidimos invadir Macul con volante. En ese tiempo, bueno, todavía creo que había muchas cuestiones de pacos ahí, de aviáticos, de los tiras en Macul, y nosotros en las narices de ellos les tiramos volante. Entonces nos agrupábamos por pareja, inventábamos pareja, como que era pareja de pololo, y llevábamos los volantes en el bolsillo, en alguna carpeta, y los dejábamos en el suelo, no los tirábamos, los dejábamos en el suelo nomás. ¿Ya? Y nos dábamos segmentos muy cortos, por ejemplo, la pareja 1 entre esta calle y esta, hacía la acción y se iba. Y después en otra parte de Santiago no nos juntábamos, sino que nos juntábamos en determinado lugar y nos visualizábamos para saber que estábamos todos, digamos. Y con ese sistema, al otro día Macul amaneció lleno de volantes. Después yo conocía gente que todavía trabajaba en el sector y me contaron porque había amanecido lleno de volantes en Macul, en fin. Pero las medidas de seguridad básicamente eran la compartimentación. Y en el sentido de la conexión incluso de la posibilidad de poder reunirse, de la posibilidad de poder compartir un momento, ¿qué puedes decirnos de eso? Te lo pregunto, por ejemplo, por las actividades que se empiezan a desarrollar en esa época en parroquias, o actividades que a veces tenían un carácter que no era precisamente político, pero que se aprovechaban como instancias donde la gente pudiera reunirse para hacer conexión política finalmente, o incluso para poder conversar. Porque como, digamos, considerando que el derecho a reunión estuvo negado por mucho tiempo, había que dar explicaciones de todo lo que se hacía.
¿Cómo lo viviste tú eso en la experiencia personal? Bueno, los primeros años yo nunca participé en iglesia, en ninguna de esas cosas, porque en realidad el grupo en el que yo estaba, el partido en el que yo estaba, éramos muy sectarios, ¿ya? Entonces, prácticamente la crítica de nosotros era así arrasadora contra todos los demás partidos que no fueran el Partido Comunista Revolucionario. En ese sentido, digamos, estábamos muy mal, ¿eh? Rescato lo que hicimos, ¿eh? Rescato lo que hicimos porque esos primeros gérmenes de resistencia, de que hubiera un volante en el suelo, qué sé yo, eso todo se lo rescato absolutamente. Lo otro no, porque éramos muy sectarios. Entonces, además no aceptábamos, digamos, de que uno pudiera ir a una iglesia, reunirse, por toda la concepción atea, que uno tiene como ir a una iglesia, reunirnos. Ustedes eran de una base más trotskista, ¿no? No, pues el PCR era maoísta. Maoísta. Maoísta, ¿ya? Entonces, la postura de los maoístas era muy crítica con el MIR, ¿cierto? Bueno, de hecho, como anécdota, sí te lo cuento, yo tenía un trabajo de aliado, que se llamaba, con un compañero que era del MIR, y esto ya te hablo del año 76, 77, 78, por ahí, y nos intercambiamos documentos. Entonces, en alguna ocasión, no sé, ustedes no creo que se acuerden, pero tienen que saber que en algún minuto agarraron como a la plana mayor del MIR y los encañonaron y los sacaron en la tele y ellos llamaban a desmovilizarse, ¿cierto?, a los militantes. Y nosotros, bueno, yo digo nosotros porque era militante, pero en realidad yo no lo redacté, sino que eran los compañeros que estaban como más arriba que redactaban los titulares y la editorial de un diario que sacábamos que se llamaba El Pueblo. Y pusieron ahí una frase que se había usado un tiempo en la Unidad Popular también del PCR para atacar el MIR, y que era: el MIR es el vagón de cola de la burguesía, ¿ya? Y claro, y uno con el convencimiento de que estaba bien todo eso que uno hacía, porque esa era la verdad, esa era la razón. Yo me junté con mi amigo del MIR y le hicimos el intercambio, le pasé El Pueblo, y obviamente el trabajo de aliado llegó hasta ahí nomás con mi amigo, ¿te fijáis? ¿No? Entonces eso es como para que entienda, digamos, por qué no participábamos en esos otros lugares. Años después sí, pues, obviamente ya uno empezó como a abrirse un poco la mollera en ese sentido y entender que había que también participar en esas instancias. ¿Y cómo, digamos, la vinculación con el PCR y ese tipo de trabajo, hasta cuánto duran? Hasta el año 81, diría yo, que murió el PCR. Era un partido muy chico y entre medio además tuvimos una fracción, ¿cierto? Que se fueron unos compañeros que son los que ahora son el PCAP, ¿ya? Y el compadre yo lo conozco, muy buen chato, un tipo muy consecuente en su vida. Y bueno, llegó un minuto en que ya éramos tan pocos, y nos sentábamos a discutir, a conversar y nos dábamos vueltas siempre lo mismo. Y hasta que llegó el minuto que dijimos, ya no tenemos nada más que hacer, pues hemos fracasado con esta historia, así que mejor cada uno para su casa. Y ahí cada uno para su casa, y después yo seguí trabajando en otras instancias y ya un poco más al calor de cosas de la iglesia, en la zona oriente, cuando existían las zonas en ese tiempo, yo trabajaba con un grupo de personas en la zona oriente, en fin. Eso, se murió por su propio peso el partido. Después, ¿con qué te vinculaste una vez que se termina el PCR? Con organizaciones amplias, ¿no? Organizaciones de base, por ejemplo. Esa fue la última en la que ya estuve participando así en forma orgánica. Era una orgánica que había en la zona oriente, que funcionaba en la Plaza Ñuñoa, donde estaba el Cristian Prech. Y ahí había un grupo de profesores, se juntaba un grupo de profesores, ¿cierto? Me parece que estaban recién en ese tiempo la formación de la GES, ya no me acuerdo muy bien, pero yo iba a otra instancia que era un taller de comunicaciones. Entonces un poco la idea era como combatir a la dictadura en términos de la cosa comunicacional. O sea, estábamos vislumbrando que la cosa comunicacional era como muy importante, entonces había que inventar formas de llegar a la gente en forma más masiva. Entonces la idea era crear elementos, ¿cierto?, que nos permitieran, por ejemplo, interferir las radios, interferir los canales de televisión, para sacar algunas consignas, editar diarios, obras de teatro, cine.
Ahí estuvo bastante tiempo en eso, digamos, hasta como el año 84, diría yo. Y ya después me desvinculé absolutamente de eso, ¿no? Eso también con el tiempo. Yo diría cuando empezaron las protestas, como que la cosa ahí cambió un poco y ya las instancias fueron como distintas. Entonces ahí yo como que ya después no seguí participando. ¿Qué pasó ahí? ¿Perdiste el interés? No, el interés nunca lo perdí, no, nunca. Pero nunca sentí un lugar donde yo me sintiera que valía la pena estar haciendo algo. Eso, yo no me sentía cómodo. No quería militar en ningún partido porque la verdad es que con todos los partidos tenía alguna crítica que hacer. Yo creo que si hubiera tenido algún nexo, por ejemplo, con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en ese tiempo, tal vez hubiera militado, hubiera estado ahí. Pero el resto no. Tenía, digamos, críticas frente al rumbo que habían tomado las cosas en términos de que ya empieza, en esos primeros 80 empieza una política más consensual, ¿no? Exacto, claro. Se empiezan como ya ahí, es como el germen, diría yo, de lo que fue posteriormente, para mi gusto por lo menos, ha sido una posición muy dura con la Concertación, ¿cierto? Lo que culminó con la transaca que se pegó la Concertación con la dictadura. Ya en ese tiempo empezaron, entonces no me sentía cómodo en esa instancia. Salvador, no te pregunté, pero ¿alguna vez te detuvieron? Digamos, ¿sufriste así como alguna detención o algún episodio de prisión política? No, prisión política no, detención sí, una vez, fue el año 76, 77, cuando se trató, por primera vez se trató de organizar un 1 de mayo en la Plaza Almagro, ya en la Plaza Luis Emilio Recabarren, creo que se llama ahora, no sé si es tiempo igual. Y claro, estas cosas en ese tiempo funcionaban de boca en boca, entonces se sabía que ahí iba a llegar alguien, iba a llegar Clotario Blest, creo, me parece que, no sé si Manuel Busto, no estoy muy seguro, pero había que llegar ahí, y con un amigo llegamos allá, y claro, cuando llegamos uno veía que habían personas paseándose, ya 2 o 3, pero lo que más había eran pacos, pues, era una jauría de pacos que habían. Entonces nosotros cuando llegamos empezamos a caminar y de repente al frente vemos que se nos viene no sé, unos 20 pacos y nos agarraron. O sea, le dije, oye, nosotros andamos buscando arriendo, teníamos de antemano preparada esa chía, obviamente no nos creyeron y nos agarraron y nos pusieron contra el muro ahí. Y ahí pasó una cosa curiosa en ese tiempo, parece que en ese tiempo todavía existía la DINA y no estaba muy claro, parece, el papel de estos tipos. La cosa es que se notaba que había pugna, o ahí me di cuenta yo que había una pugna entre los pacos y la DINA, porque los pacos se sentían pasados a llevar. Entonces cuando nos tenían a todos en el muro, mirando hacia afuera, digamos, no contra el muro, mirando hacia afuera, llegaron unos autos que eran de tipos de la DINA, obviamente, con medio cuerpo afuera, con unas cámaras fotográficas y a sacarnos fotos. Y los pacos los empezaron a correr, los echaron, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Entonces yo, aprovechando, digamos, de que estábamos con el beneplácito de los pacos, me di vuelta para la muralla, porque de tal manera que si me sacaban una foto no saliera. Y bueno, después nos llevaron a la comisaría que está en Santo Domingo, nos tuvieron todo el día, y después nos soltaron con una citación al juzgado de policía local por desorden en la vía pública. Felizmente. Ahora, yo me salvé de varias. Hay un libro que después se los voy a traer, que hizo un amigo hace 2 o 3 años atrás, que se llama Miguel Pessoa Zúñiga, no sé si lo conocen. Hizo un libro que se llama Revólver. Y ese libro es el relato de experiencias de personas que eran jóvenes en tiempo de la dictadura y que contaran su experiencia de resistencia, digamos, resistente. Ahora, la mayoría de los que escribieron ahí, salvo excepciones, era gente muy joven, mucho más joven que yo. Entonces casi la mayoría de los relatos están centrados en la época del 80, gente que militaba en el Frente Patriótico, en fin. Yo diría que la mía es como la más vieja. Y que hago un relato ahí de cuando yo todavía participaba en el Partido Comunista Revolucionario, de la caída de una casa de seguridad que teníamos, donde teníamos mimeógrafo. Entonces él me llamó, me dijo, oye, ¿queréis participar, poner aquí una experiencia? Y yo la escribí, digamos, yo nunca he escrito, pero bueno,
a como diera lugar, hice algo ahí y sale en el libro ahí. Cuéntanos un poco de esa historia del... Bueno, mira, es un compañero que vivía en la calle Avenida Mata, o sea, no en Avenida Mata, sino que cerquita de Avenida Mata, con Porvenir, por ahí, Portugal, y él vivía con su compañera en esa casa, ¿ya? Y en esa casa teníamos un mimeógrafo, donde ahí imprimíamos volantes, imprimíamos algunos periódicos, y a esa casa íbamos mucho porque las casas de seguridad eran bien escasas, ¿no? Entonces un poco abusábamos de la casa, ¿ya? Porque si no teníamos muchos lugares donde reunirnos. Normalmente cuando eran reuniones cortas nos juntábamos en la calle, nos íbamos al Cerro San Cristóbal, de repente nos íbamos a la biblioteca y ahí conversábamos para calladitos, nos intercambiábamos cosas. Entonces no teníamos un lugar donde nos pudiéramos sentar a escribir, qué sé yo. Entonces íbamos ahí, y abusamos un poco de esa casa. Y un día en la mañana llegaron los tiras y allanaron la casa. Estaba mi amigo solo ahí. Uno de los compañeros estaba solo porque su compañera se había ido en la madrugada, como a las 5 de la mañana, a la posta, porque su hija estaba muy enferma. Entonces cuando llegaron ella no estaba. Y los tipos entraron, obviamente se dieron cuenta al tiro de todo lo que había. Mi amigo cachó al tiro la situación, digamos, en la que estaba. Así que bueno, cuando ya iba con 2 tiras, uno a cada lado, cuando iban saliendo de su casa, era un pasaje, y él se la jugó, se la jugó al todo por el todo, dijo, o sea, aquí me arranco o me van a matar. Y se la arrancó, no sé cómo, le dio un par de tirones, salió arrancando, los tipos lo siguieron, le empezaron a disparar, mi amigo se metió entre medio de unas calles, encontró a una señora en una calle que está en la puerta de su casa barriendo, y le dijo, señora, unos hombres malos me están siguiendo, se metió dentro de la casa, llegó al fondo, saltó unos techos, lo concreto es que mi amigo se arrancó, se le arrancó a los tiras, eso fue increíble. Y bueno, después la historia, que cuando tenga el libro ahí van a terminar más, porque vienen otras historias. Lo cierto es que él actuó en forma, aparte actuó en forma muy audaz, fue muy inteligente, porque tomó un teléfono y llamó a la posta, porque obviamente su compañera iba a volver a la casa. Llamó a la posta y no sé con qué convencimiento, con qué palabra habrá convencido a la tipa, la telefonista, y le dijo, bueno, porque teníamos una clave ahí, que la casa nosotros la llamamos Juan Ramón, para referirnos a la casa era Juan Ramón. Y entonces la clave era que si Juan Ramón estaba enfermo es porque había pasado algo grave. Entonces tomó el teléfono, llamó a la posta y le dijo a la telefonista, mire, por favor comuníquele urgente a la señora Gloria, que está en la posta con la hija, que Juan Ramón está grave. Y la tipa lo hizo, llamó por los altos parlantes y avisó, ¿cierto?, a la señora Gloria, se le avisa que Juan Ramón está grave. Y ella, gracias a eso, no volvió a la casa, porque los tipos estuvieron ahí en la casa haciendo una ratonera no sé cuánto tiempo. Ahora, nos comentabas que ya después, volviendo al tema de tus ocupaciones, Salvador, nos comentabas que después habías como empezado a trabajar solo, o sea, empezado a trabajar independiente. Independiente, sí. ¿A qué te dedicaste después? A lo que la sangre tira nomás, por el comercio. ¿Te volviste comerciante? Me volví comerciante, claro. Muy a mi pesar, muy a mi pesar, porque no tenía buena experiencia con la vida de comerciante de mi papá. Nunca le fue muy bien en realidad, más bien siempre le fue malito. Entonces yo tenía como trauma con el comercio, pero tenía que hacer algo, pues había que ganarse la vida en algo, ¿sí? Y como había aprendido algo de la Universidad de Electricidad, cuando dominaba el tema, digamos, empecé a fabricar resistencias de plancha. ¿Ustedes conocen las resistencias de plancha? Sí, esas antiguas que tenían un enrolladito. Eso era como fácil, pues no requería paciencia, como requería. Entonces empecé a hacer eso, después empecé a hacer otras cosas, después empecé a comprar y a revender. Nunca me fue muy bien, yo creo, porque no me gustaba. Y porque además la cosa de empezar en un negocio cuando ya tenía una carga encima, que tenéis que alimentarte, tenéis que vivir, no tenéis capital, nunca me fue bien. Bueno, así todo, trabajé 20 años en eso
hasta que finalmente el sistema me votó, quebré, me embargaron, me demandaron. Y ahí me empecé a dedicar a lo que estoy ahora, que es a la computación. Y cuéntanos, nos comentabas que ya habías dejado de relacionarte como organizaciones políticas ya a principios de los 80, pero ante los hechos posteriores que suceden ahí a mediados de los 80, digamos, viene toda el tema de la vía armada, digamos, del frente, y en paralelo también como con estas lógicas de los acuerdos, que son las que finalmente toman mayor posición y se vuelven hegemónicas, y es la vía como se termina la dictadura. Pero, digamos, ¿cuáles eran los cuestionamientos políticos que tenías en ese momento, en el momento ya en que qué sé yo, el Partido Comunista dice que el 86 es el año decisivo y todo ese proceso? ¿Cómo tú veías ese proceso? ¿Cómo lo analizabas? No, yo estaba absolutamente de acuerdo con eso, obviamente. Eso sí, estaba de acuerdo. El tema es que en el conjunto, digamos, de lo que era la oposición en ese minuto, esa no era la tónica, digamos, no era la prédica fundamental, sino que fue la prédica solamente del Partido Comunista. Como te decía recién, si yo hubiera tenido a lo mejor algún contacto en ese tiempo con el Frente Patriótico, a lo mejor yo ahí hubiera hecho algo, hubiera estado ahí. No sé si militando propiamente tal o ayudando, pero estaba de acuerdo con eso. Ahora ya ahí se vislumbraban las primeras luces, digamos, de lo que posteriormente terminó siendo la Concertación, ¿cierto? Y para mi gusto, lamentablemente, el Partido Comunista. Hubo una coyuntura ahí que fue un poco antes del famoso plebiscito, en que había que optar por, digamos, seguir la senda que había trazado Pinocho, ¿cierto?, con su constitución, que fue lo que se hizo finalmente, porque andamos con cuentos, Pinocho se fue cuando él se quiso ir. La presión que había en ese minuto era tan grande que yo creo que si no hubiese habido esa transaca, a lo mejor se hubiera logrado una transición bastante más decente, bajo otras condiciones. Había que aprovechar la fuerza que había en ese minuto. Lamentablemente no fue así, po. Y en esa discusión que hubo cuando si había que ir a votar al plebiscito, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, no, eran muy chicos, no sé. Hubo un comportamiento del Partido Comunista que al final, ¿cierto?, decidieron plegarse, y con eso se bajó todo. Creo, no sé, tengo entendido que después de eso se produce la decisión del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Y yo bueno, y en ese tiempo y antes yo participaba, pero yendo a las marchas, estando en las protestas, en ese tipo de participación, digamos, o haciendo cosas con las amistades, yendo a algunos lugares de repente a conversar, a hacer conversatorios. Tenía muchos amigos profesores, entonces ellos de repente organizaban cosas con los alumnos o con otros profesores y participaba en eso. Pero ya no con una militante propiamente tal, como lo fue hasta el año 83, 84, o sea, sí, bien digo, 83, 84, claro. ¿Y qué te produjo la salida, digamos, el término de la dictadura mediante todo el proceso del plebiscito y elecciones? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Qué significó para ti eso? Bueno, fue la cosa del plebiscito, a pesar de que yo no fui a votar, o sea, y nunca participé en ninguna elección, digamos, hasta la elección la última de presidente, que fui a votar por Marcel Claude. ¿No habías participado en ninguna? No voté, ninguna vez voté. Ni siquiera esa ocasión, incluso todos mis amigos, todos los que me conocían, todos votaban, todos alucinados, y yo era como la oveja negra, así.
pero igual participaba de la alegría, digamos, que significaba de todas maneras que hubiera ganado el no. Todo eso era una vivencia, digamos, muy fuerte, por la cosa que había en ese minuto, la energía que había en ese minuto era mucha. Entonces, obviamente uno estaba feliz con todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero en el análisis más profundo, no, pues yo, tal vez porque cuando uno ya ha sido militante y ha leído tantas cosas, ¿sí? Tiene una concepción como más clara que para dónde va la micro, entonces uno ya cachaba que había una transaca ahí media oscura, ¿eh? Ahora la verdad es que yo me quedé corto, ¿eh? O sea, yo hago el análisis ahora a través del tiempo de lo que significó eso, y la verdad es que fue mucho más feo de lo que uno creía en el minuto, ¿no? Porque en el minuto uno se pasaba un poco la película de que ciertas cosas no se hacían por temor, ¿eh? Porque había miedo que hubiera otro golpe, porque había miedo de que hubieran gente, en fin. Pero no, pues, o sea, yo creo que la cosa fue mucho más fea que eso, o sea, los tipos nunca tuvieron en su mente cambiar nada, ¿eh? Estos venían todos cooptados de afuera y lo único que querían era ellos llegar a administrar el modelo. Y hay un tema que se me quedó ahí medio flotando. Tú posterior a esa última experiencia que en esta empresa en la que se trató de organizar algo sindical, ahí ya nunca más te vinculaste con lo sindical, ahí ya tampoco, digamos, seguiste en organizaciones sindicales trabajando. O sea, sí seguí vinculándome, pero a través de actividades que tratábamos de hacer con el partido, ¿no? De hecho, creamos un comité local que participaba yo, que era un comité local obrero. Entonces tratábamos de acercarnos a las empresas, tomar contacto con los trabajadores, no con los dirigentes, porque en ese tiempo uno no podía pensar en conectarse con los dirigentes, porque los dirigentes eran todos elegidos por la empresa, entonces no había mucho que hacer ahí, pero sí tratar de tomar contacto con los trabajadores. Entonces, ponte tú, no íbamos a las empresas más grandes como Ayarura, Sumar, las que me recuerdo en este minuto, también íbamos a Panal. No sé si se acuerdan de Panal, en cierto que estaba en la Panamericana. Que era la ex IRMA, correcto, ¿eh? Habían unos compañeros que iban a vender a la salida de la empresa, llevaban ropa y se ponían ahí, ¿cierto?, con pantalones, me acuerdo que vendían, y le vendían a los trabajadores. Entonces los trabajadores salían, veían lo que les gustaba y se lo vendían con crédito, así tipo semanero. Entonces era una vía tomar contacto con ellos. Así que ahí nos conectábamos con ellos y después los invitábamos a participar en este frente más amplio y a conversarles de política, en fin, y la posibilidad de que se pudiera tratar de reorganizar algo, ¿no? Pero por esa vía, digamos, una vía indirecta, obviamente ya no trabajaba, así que no podía yo participar en un sindicato propiamente tal. ¿Y ese trabajo dio algunos resultados? ¿Dio algún fruto de organizar algo? Hasta donde yo me acuerdo, no, ¿eh? Yo creo que a nosotros nos pesaba mucho el sectarismo, ¿eh? El sectarismo que teníamos siempre nos pesó mucho porque tratábamos como de llevar agua al molino nuestro, entonces eso no estaba bien, ¿no? Yo creo que de alguna manera tratábamos como de instrumentalizar estos frentes más amplios para tratar de hacer algo por el partido. Claro que si tú me lo preguntas, yo lo veo así ahora, pero si tú me lo preguntaras en la época era lo correcto, porque esa era la vanguardia, el pueblo, en fin, todo ese discurso. Y aparte de eso era nuestra excesiva clandestinidad, o sea, también éramos tan compartimentados que se daba, ponte tú, que nosotros podíamos ir a la casa de los trabajadores a veces a conversar con ellos, pero ellos no tenían ningún vínculo con nosotros en términos personales. Y eso es muy complicado. Bueno, yo creo que eso es como parte del trabajo clandestino también, digamos, el costo del trabajo clandestino. Porque uno para poder hacer un trabajo efectivo con las personas tiene que tener una relación afectiva con las personas. Que no puede ser una cosa así que no haya una relación afectiva, que el tipo conozca más de ti, que conozca a tus hijos, tu familia, que te podáis tomar un copete con ellos, conversar de otras cosas. Además éramos tan puritanos que ni siquiera topábamos, entonces esas cosas como que atentaban contra el trabajo que estábamos haciendo.
Tenían una cosa media de ultradisciplinada. ¿Sí? Ultradisciplinada, exactamente. Bueno, yo creo que por eso mismo también no caímos, digamos, sino porque la repre la tuvimos cerca, pero muchas veces, esa historia que les cuento yo, la de Juan Ramón, es una de ellas, pero nos pasaron varias más, digamos, de las cuales salimos bastante bien parados. Y tú nos contabas que, perdón, nos contabas, Salvador, que algunos compañeros ahí ya cuando se abre esto son los que conforman después el PCAP. ¿No? Claro, pero eso fue un poquitito antes que decidiéramos ya el partido se acaba. Ya. Ahora hay que decir, bueno, el PCAP se ha mantenido a lo largo de los años y de hecho ahora, como en este último proceso, ha, digamos, sorprendió, digamos, al tener todas las firmas para inscribirse. Sí, pues, el Eduardo Artés va como candidato presidencial. Pues. Claro. Claro. ¿Tú no te has vinculado ahí con ese...? No, porque él un poco, sí que como anclado, un poco, para mi gusto, con la idea antigua. O sea, él es trotskista, ¿te fijas? O sea, no, perdone, es stalinista. Entonces, hasta hace poco tiempo atrás, todavía se Rayados, vía Trotsky, o sea, vía Stalin, ¿te fijáis? Y yo creo que eso no está bien, pues, o sea, los tiempos que corren no están para ese tipo de cosas. No es que yo tenga nada contra Stalin, ni me creo cuento de que fue un chacal, un asesino. Seguramente mató a mucha gente, como mató Hitler, como mataron todos, ¿te fijáis? Pero yo creo que al tipo hay que analizarlo en su contexto y en su minuto, ¿te fijáis? No sirve de mucho analizarlo con los padrones y las cosas valóricas que tenemos hoy día, ¿eh? Como sea, fue la Unión Soviética la que puso más muertos, digamos, y pararon a los nazis, ¿cierto? Entonces no es que yo sea anti-stalinista, pero tampoco uno puede andar gritando ahora ni viva Stalin, ni viva Lenin, porque estamos en el siglo XXI. Entonces si me preguntáis a mí con qué me identifico en eso, Chávez, o sea, creo que Chávez fue un tipo muy inteligente que ha sabido cómo equilibrar las cosas y hablar del socialismo del siglo XXI. Obviamente estoy de acuerdo con el socialismo, ¿te fijáis? Pero no, uno ya no se puede plantear ni hablar de la dictadura del proletariado, sino que plantearse las cosas en democracia, realmente. ¿Sí? Y a propósito de ese proceso, ¿qué opinión te merece, digamos, Chávez como, digamos, hablamos de Chávez, pero en el devenir del chavismo hasta ahora, ¿qué podrías decir de ese proceso, digamos, en lo que está ahora? Lo que está ahora. Yo creo que, o sea, todo lo que uno ve y lo que uno lee, no en los medios oficiales, obviamente ahí no hay nada, pero es un proceso muy similar al de Chile, pero muy parecido. Entonces, hay muchas cosas que están pasando en este minuto y que hay contradicciones internas dentro del chavismo muy fuertes. Yo creo que allá también se está dando que hay sectores que están criticando a Maduro porque tendría que ir mucho más allá, hay otros que lo están criticando porque tendría que ir mucho menos, independientemente de todo el trabajo, la crítica de la derecha, en fin, eso ya está muy claro de qué se trata. Pero dentro de las fuerzas progresistas, llamémosle así, chavistas, tienen contradicciones muy fuertes. Y eso me da harta pena, Obviamente Maduro no tiene el carisma de Chávez, ¿cierto? Lamentablemente. Ahora yo creo que contra viento y marea es un proceso que hay que defender, pues, o sea, que cae Maduro, o sea, cae Venezuela y se nos viene a América Latina una noche más negra de la que ya está empezando a ver con lo que pasó en Brasil y en Argentina. Entonces hay que defenderlo a toda costa, no estoy de acuerdo con... Hay un movimiento en Venezuela que se llama Marea Roja, ¿eh? Y tienen unas críticas muy duras contra Nicolás Maduro, digamos. Y yo creo que no está bien. Ahora, ¿tú en la actualidad participas de alguna organización o de algún movimiento ciudadano? ¿Te identificas con alguno de los que están ahora? Mira, estoy en conversaciones con un amigo que está participando en el Frente Amplio. De un principio me llamó mucho la atención la postura del Frente Amplio,
Y es lo que yo creo que hay que hacer, digamos. O sea, las fuerzas progresistas no tenemos otra opción que un frente amplio. O sea, nadie se puede arrancar con la bandera del progresismo, si no estamos fritos. Entonces me gustó la postura. Y claro, tuve una primera etapa en que me entusiasmé mucho, pero después vino como un bajón por distintos pronunciamientos que han tenido frente a determinadas cosas algunos personeros del Frente Amplio, y así como que me han desilusionado un poco. Pero justamente estos últimos días he estado reflexionando al respecto, y yo creo que sí que es como el camino a seguir. Yo creo que hay que apoyar el Frente Amplio, me gusta, en términos de que sería lo único capaz de oponerse al continuismo, entendiendo por continuismo Piñera y Guillet, digamos, o sea, la Concertación y los otros. Es lo único que podría provocar tal vez aunque sea un salto cualitativo, así de chiquitito que fuera, yo creo que es bueno, hay que apoyarlo, y no dejarse llevar por las declaraciones que hacen medias feas de repente la Beatriz o el Boris, que hay cosas que a uno no le gustan, pero bueno, no importa, o sea, tal vez no sería lo fundamental eso. Da la impresión de que va a ser un proceso largo. Claro. O sea, no es, digamos, que llega a consolidarse, digamos, una idea política más sólida. No, quizá no es en esta ocasión, quizá va a ser una cosa que más dilatada en el tiempo, quizá. Claro, puede ser. Aunque no dejo de soñar que tal vez en esta puede haber algún batatazo, uno nunca sabe, De repente la historia tiene sus vuelcos. Ya ves el ejemplo de Chávez. Cuando salió Chávez fue una situación absolutamente sorpresiva. Entonces, de repente en la historia pasan ese tipo de cosas, pero es un proceso que está empezando y lo encuentro interesante. ¿Y qué encuentras interesante el actual momento político que está viviendo Chile? Sí. Yo diría que, bueno, ha sido un proceso, por cierto, que empezó, yo diría, viéndolo desde el punto de vista de las elecciones y de los movimientos como el 2011, ¿cierto? Yo desde ese punto de vista agradezco que haya salido Piñera la otra vez, porque yo siempre un poco con mi mentalidad también todavía media extremista, esta cosa de que hay que agudizar las contradicciones de repente para que pase algo, y yo creo que con Piñera pasó eso, porque el enemigo era muy claro, Piñera. La Concertación tiene la maldita facultad de saber cooptar a la gente y de saber bajar todo. En cambio, con este tipo no, o sea, el asunto quedó muy claro. Entonces yo noto que de ahí para adelante empezó como un auge que para mi gusto una manifestación buena, por ejemplo, fue ya la cosa de la candidatura de Marcel Clot. A mí me gustaba lo que el tipo decía, cómo la gente se sumaba, y fue un proceso interesante también. Entonces yo creo que lo que está pasando ahora es como la continuación de ese mismo proceso, en que la gente, fundamentalmente la gente se está dando cuenta de lo malvado que es este sistema, o sea, de lo maquiavélico que es el sistema, de lo maquiavélico que han sido todos estos tipos para manejar una situación de una economía tan aberrante como esta, o sea, tan abusiva, así como te meten la mano al bolsillo. Y hasta hace poco la gente estaba como muy anestesiada. Y ahora yo creo que la gente se está dando cuenta, o sea, ya la gente relaciona muchas cosas. Esto ya el caso más concreto, el de las AFP, la gente ya relaciona que las AFP te están robando y que es una parte, un engranaje del sistema. O la gente que está reclamando por distintas cosas, sobre todo por las cosas ambientales. La otra vez que la gente de Tiltil que se tomaron la carretera y dejaron la embarrada. Yo justo ese día había ido de Quillota, venía de vuelta cuando estaba la embarrada, porque la gente está relacionando que ese vertedero que les quieren poner ahí es parte del sistema, digamos, y que el sistema lo único que quiere es ganar lucro, le importa un puesto a la gente. Y el tema del agua también, ya la gente relaciona que el tema del agua tiene que ver con un tema que también es del sistema, que no son las lluvias que provocan eso, sino que hay un sistema que está manejando más al norte, gente que se ha tomado las carreteras, y los 2 o 3 años atrás, un tipo decía, oye, si nosotros no tenemos agua para tomar, o sea, ¿te fijáis? Entonces se van decantando las cosas y la gente va entendiendo que hay un sistema que no está, que es malo, digamos, que no está funcionando, y en esa medida se puede, yo creo, relacionarlo con una cosa más política y pudiera haber algún efecto. Desde ese punto de vista creo que sí, pues muy, muy interesante.
Bueno, Salvador, creo que siempre uno queda ahí con algunos temas que seguir conversando, pero creo que hemos tocado la mayoría de las cosas que habíamos comprometido. Así que nada, pues te agradecemos mucho tu tiempo y tu buena voluntad por venir a reunirte con nosotros y compartirnos tu testimonio. Eh, Esta entrevista, bueno, tiene el objetivo de constituir un material que va a ser materia de consulta acá en el Centro de Documentación del Museo de la Memoria, Ya, para que sea investigado por gente que se interesa por todas las cosas que hemos conversado, estudiantes, académicos, investigadores. Así que nada, pues muy agradecido por tu tiempo. no, pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado.